Cómo enamorar sin rogar. Hermano, hoy te voy a revelar algo que muchos hombres jamás entenderán. Cómo enamorar sin caer en la trampa de rogar, suplicar o mendigar atención. Porque déjame decirte algo claro, la verdadera atracción nace del poder, no de la necesidad. Si estás cansado de sentir que te esfuerzas más de la cuenta, de que eres tú quien siempre da el primer paso, de que te ignoran o juegan contigo, este video es para ti. Aquí no te voy a enseñar trucos baratos ni mentiras pasajeras. Te mostraré cómo convertirte en un hombre irresistible, seguro y dueño de su propio destino, sin perder la dignidad ni la fuerza que te define. Prepárate para cambiar tu forma de entender la seducción para siempre. Porque enamorar sin rogar no es solo posible. Es la única forma de hacerlo bien. El fin del hombre desesperado. Renace el hombre inquebrantable. Durante demasiado tiempo, el hombre fue condicionado a suplicar por amor. Desde niño, nos enseñaron que debíamos complacer, ceder, regalar flores, escribir poemas, sonreír, callar y obedecer. Todo con la esperanza de ser buenos chicos, de agradar, de ser elegidos. Pero esa programación nos convirtió en esclavos emocionales. En hombres desconectados de su esencia. En mentes frágiles, atrapadas en cuerpos que olvidaron lo que significa el dominio. Hermano, rogar no enamora. Rogar destruye. Cada vez que tú te doblas para complacerla, pierdes parte de ti. Cada vez que tú cambias tu esencia para gustarle, pierdes poder. Cada vez que tú callas lo que sientes por miedo a incomodar, estás apagando tu fuego interno. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ella lo nota. Las mujeres sienten cuando un hombre está desesperado. Sienten cuando su energía es de escasez, de necesidad, de sumisión. Y esa vibración repele. No importa qué tan atractivo seas, cuántos regalos des, cuánto te esfuerces. Si estás rogando, estás perdiendo. Pero escúchame bien. Este no es un video para culparte. Es un ritual. Es un funeral para tu versión débil. Es el nacimiento de una nueva mentalidad. Hoy entierras al niño que mendigaba amor. Hoy renace el hombre inquebrantable, que no necesita rogar porque ya se convirtió en su mejor versión. Hoy despiertas. Y cuando un hombre despierta, el mundo lo siente. ¿Quién eres tú cuando nadie te responde? ¿Quién eres tú cuando ella no te elige? ¿Te derrumbas, te desesperas, te arrastras? ¿O te levantas como un maldito titán y dices: yo no necesito ser elegido? Yo soy la elección. Hermano, deja que arda dentro de ti esta verdad. El hombre que se conoce a sí mismo no necesita rogar por afecto. No se vende por migajas. No juega el juego de la validación externa. Porque su valor no depende de un mensaje, de una llamada, ni de la sonrisa de una mujer. Su valor nace de adentro. De la disciplina. Del trabajo duro. De las batallas que ha ganado en silencio. De la oscuridad que ha atravesado sin quejarse. De las noches en las que nadie lo aplaudió, pero aún así se levantó. A partir de hoy, vas a dejar de perseguir. Vas a dejar de preguntar, ¿por qué no me quiere? Vas a dejar de rogar amor, porque ahora comprendes que el amor verdadero empieza en ti. No con flores. No con promesas vacías. No con frases bonitas. Sino con presencia. Con energía. Con poder masculino no negociable. Ese poder que no se impone, pero se respira. Ese poder que no se suplica, pero se siente en cada mirada. Ese poder que convierte al hombre en leyenda. Bienvenido al comienzo de tu transformación. Hoy entierras al hombre desesperado. Y renace el hombre inquebrantable. Sección 2. La mentalidad inquebrantable. Atraer desde la presencia, no desde la necesidad. La seducción no comienza con frases. Ni con técnicas. Ni con consejos rápidos. Comienza con algo que muy pocos hombres poseen. Una mentalidad inquebrantable. Escucha con atención. El hombre que no ruega no es indiferente. No es arrogante. No es frío por estrategia. Es frío porque ya ardió. Es fuerte porque ya cayó. Es sabio porque ya se quemó tantas veces que su mente dejó de necesitar aprobación para sentirse completo. Cuando tú te conviertes en un hombre que ya no ruega, no es porque te haces el difícil. Es porque descubriste que tu valor no está afuera. No está en su respuesta. No está en su atención. No está en su validación. Está en tu centro. Y ese centro no se construye con halagos, sino con batallas internas. ¿Sabes por qué muchos hombres fracasan en la seducción? Porque se acercan con la energía de, por favor, escógeme. Con la vibra de, dime que soy suficiente.
Y eso se huele. Eso se siente. Y eso repele. El hombre que enamora sin rogar entra a una habitación y su sola presencia altera la energía. No necesita hablar mucho. No necesita impresionar. Porque él ya está lleno. Él no busca amor para sentirse valioso. Él ya es valioso. Y por eso, el amor lo sigue. Muchos te dirán que debes hacerte el interesante. Otros te dirán que debes jugar juegos, desaparecer, fingir desinterés. No. No juegues. No finjas. No desaparezcas por estrategia. Desaparece porque tienes una vida tan rica, tan profunda, tan intensa, que no tienes tiempo de estar rogando por alguien que no sabe lo que quiere. Porque tú no estás para perseguir. Tú estás para construir imperios. Para dejar legado. Para vivir con propósito. Y cuando una mujer entra en tu vida, no entra como tu salvación. Entra como una aliada, no como un ídolo. Tú no necesitas ídolos. Tú eres el altar. Cuando tu energía masculina se conecta con tu propósito, con tu visión, con tu dominio interior, te vuelves magnético. Y cuando te vuelves magnético, no necesitas correr detrás de nadie. Porque todo lo que tú eres, comienza a atraer lo que tú mereces. Eso es lo que tú eres, hermano. Y lo sabías desde siempre. Solo lo habías olvidado. Esta sección estará centrada en la parte práctica y mística de la seducción sin rogar. El poder del silencio, la mirada y la energía, la atracción sin palabras, el lenguaje no verbal del hombre que domina. Sección 3. El arte de atraer sin decir una palabra, silencio, mirada y energía. La verdadera seducción no siempre se dice. Muchas veces, no se habla en absoluto. El hombre que enamora sin rogar entiende esto a la perfección. Porque sabe que el silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras. La mirada, más intensa que cualquier confesión. Y la energía, más atractiva que 1.000.000 de promesas vacías. Déjame contarte algo que muy pocos hombres saben. Cuando aprendes a dominar el arte del silencio, cuando dejas de llenar los espacios con palabras innecesarias, comienzas a crear un misterio irresistible. Un espacio donde la mujer siente que hay algo más, algo profundo. Algo que no puede alcanzar simplemente con una conversación banal. ¿Has sentido esa atracción hacia alguien que no habla mucho, pero su presencia te sacude? Eso es poder. Eso es seducción sin rogar. La mirada es la ventana al alma, dicen. Pero la mirada del hombre que no ruega es un arma. No es una mirada vacía ni una que busca aprobación. Es una mirada segura, directa, que dice sin palabras. Sé quién soy, sé lo que valgo, y si tú quieres estar conmigo, tendrás que alcanzarme, punto. Esa mirada no implora. No suplica. No teme. Solo observa y decide. Y la energía. Esa energía invisible que emana de ti. Es tu imán. Cuando estás lleno de propósito, de pasión, de dominio interior. Esa energía se convierte en un faro que atrae a quienes vibran en la misma frecuencia. No necesitas perseguir. Solo necesitas ser. ¿Quieres que te diga la verdad? La mayoría de los hombres están tan perdidos que no saben cómo conectar con su propia energía. Están tan desconectados de sí mismos que tratan de llenar ese vacío con frases hechas, con regalos, con insistencia. Pero la energía no se finge. La energía se siente. Aprende a ser cómodo en el silencio. Aprende a sostener la mirada sin miedo. Aprende a cargar tu energía como un guerrero que camina hacia la batalla. Y te aseguro, hermano, no habrá mujer que pueda resistirse. El hombre que domina el silencio, la mirada y la energía. Es el hombre que no necesita rogar para enamorar. Sección 4. El poder del desapego elegante. Cuando dejas de rogar, dejas de perder. El hombre que se conoce a sí mismo no se arrastra, no suplica, no se quiebra ante el rechazo. Porque entiende una verdad brutal. El amor verdadero no se mendiga, se inspira. El desapego no es frialdad. Es fuerza. Es tener la claridad de saber que no necesitas convencer a nadie de que te elija. Cuando te desapegas, te conviertes en el premio. Cuando te sueltas, te haces irresistible. Porque ya no vibras en la necesidad, sino en la abundancia interna. Ella lo siente. Lo nota en tu mirada, en tu silencio, en tu capacidad de irte cuando no eres valorado. Y entonces, duda. Se pregunta quién eres. ¿Por qué no te doblegas? ¿Por qué tu atención es tan cara? El hombre que no ruega es el hombre que gobierna. Domina sus emociones, pero no reprime su esencia. Siente, sí, pero no se desmorona. Ama, sí,
pero no se entrega al vacío. Ese es el secreto. Te aman más cuando no necesitas ser amado. No es un juego. Es filosofía. Es respeto propio convertido en arte. Aquí va la sección 5, cargada de ejemplos reales y errores letales que suelen hacer caer a muchos hombres en la trampa del ruego y la desesperación. Sección 5, errores que derrumban al hombre y cómo evitarlos para no rogar jamás. Hermano, la verdad brutal es que la mayoría de los hombres se hunden no porque no sepan qué hacer, sino porque cometen errores que destruyen su valor sin que se den cuenta. Estos errores son trampas invisibles que absorben tu energía y te hacen rogar sin que te des cuenta. Y si caes en ellas, olvídate de enamorar sin rogar. Error número 1, enviar mensajes compulsivos. ¿Crees que mandar mensajes cada 5 minutos muestra interés? No. Muestra desesperación. No hay nada más antimagnético que un hombre que busca llenar el vacío con palabras inútiles. Deja que ella sienta tu ausencia. Deja que te extrañe. No llenes cada silencio con un mensaje pidiendo atención. Error número 2, buscar validación en cada reacción. ¿Cuántos hombres miden su valor por un like, una respuesta o un me gusta? Eso es vivir en la cárcel emocional de otros. Tu valor no está en sus ojos. Está en tu mirada. Error número 3, intentar cambiar quién eres para agradar. No finjas ser alguien que no eres para gustarle a alguien. La verdad siempre sale a la luz. Y si ella te quiere, será por quien realmente eres, no por la máscara que llevas. Error número 4, no tener una vida propia. Si tu mundo gira alrededor de ella, estás muerto. Un hombre con propósito tiene una vida tan rica que ella es solo una parte, no el centro. Error número 5, caer en la necesidad emocional. ¿Sabes qué es la necesidad emocional? Es esa voz interna que dice, si no me responde, no valgo nada. Esa voz es tu peor enemigo. Domínala, o ella te dominará. Pero no todo está perdido, hermano. Reconocer estos errores es el primer paso para liberarte. Ahora que sabes qué evitar, es momento de reforzar tu armadura y caminar hacia la seducción sin ruego, sin miedo, sin cadenas. Sección 6, dominando la calma interior. Control emocional frente al rechazo y la incertidumbre. El rechazo no es tu enemigo. Es solo una señal. Una prueba. Una lección. Pero lo que realmente define a un hombre que enamora sin rogar es cómo responde ante el rechazo. ¿Te ha pasado que una mujer te da la espalda, o tarda en responder, y tu mente se llena de dudas? ¿Sientes ese torbellino de ansiedad, de miedo a perderla, de desesperación por reconquistarla? Eso es la trampa emocional que debes dominar. Pausa intensa. La calma interior no es ausencia de emoción. Es poder para elegir qué emoción alimentas. El hombre que no ruega sabe que el rechazo no disminuye su valor. Porque su valor está dentro de él, no en la opinión de otros. Cuando llega la incertidumbre, cuando la duda golpea la puerta, tú debes mantenerte firme como un roble. No permitas que tu mente se convierta en una cárcel de pensamientos tóxicos. Desafía esos pensamientos. Recuerda quién eres. Recuerda tu propósito. Tono más pausado, profundo. Cada rechazo es una oportunidad. Una oportunidad para crecer, para fortalecerte, para acercarte a la versión más poderosa de ti mismo. No caigas en la trampa de buscar consuelo inmediato. No busques mensajes de última hora, llamadas urgentes ni explicaciones falsas. Busca el silencio. Busca el respeto hacia ti mismo. Dominar tu calma interior es el arma secreta del hombre que enamora sin rogar. Porque la verdadera fuerza está en controlar lo que nadie puede ver, tus emociones. Aquí tienes la sección 7. Enfocada en construir conversaciones poderosas que atraen sin mostrar necesidad ni perder control. Sección 7. Conversaciones que enamoran, el arte de interesar sin necesidad. La conversación es un campo de batalla silencioso. Es aquí donde se gana o se pierde el juego de la seducción sin rogar. No se trata de llenar el silencio con palabras vacías o de contar toda tu vida en la primera charla. Se trata de crear interés. De mantener el misterio. De ser el hombre que ella quiere descubrir, no el que ya está entregando todo. Primero, habla menos, escucha más. La mayoría de los hombres cometen el error de hablar demasiado porque tienen miedo al silencio. Pero el silencio no es enemigo, es aliado. Escuchar te da información valiosa. Te permite entender que mueve a ella, que la apasiona, que la inquieta. Y con esa información, tú construyes tus respuestas, no al revés. Segundo, haz preguntas que provoquen emociones, no respuestas mecánicas.
Olvida el típico ¿cómo estás? Busca preguntas que la hagan sentir, que la lleven a pensar en momentos especiales, en deseos profundos. Por ejemplo, ¿cuál es el sueño que guardas solo para ti? O, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Tercero, usa el humor inteligente. No se trata de ser payaso, sino de mostrar que eres un hombre con mente rápida, seguro, que puede manejar cualquier situación con gracia y confianza. Cuarto, no reveles todo sobre ti en la primera conversación. Deja que se quede con ganas de más. El misterio es el combustible de la atracción. Quinto, controla el ritmo. No respondas instantáneamente a cada mensaje. No estés disponible las 24 horas. La disponibilidad ilimitada mata el deseo. Conversar con una mujer sin rogar no es solo hablar, es crear una danza invisible donde tú marcas el paso y ella quiere seguir. Recuerda, interés no es necesidad. Seduce con palabras que invitan, no que suplican. Y verás cómo el juego cambia a tu favor. Sección 8. El lenguaje corporal del hombre que enamora sin rogar. Habla con tu cuerpo. Hermano, tus palabras son solo una pequeña parte del mensaje que transmites. La verdadera comunicación se da en cada movimiento, en cada gesto, en cada mirada. El lenguaje corporal es tu aliado más poderoso en la seducción sin ruego. Imagina esto, entras en una habitación y no dices ni una palabra, pero todos sienten tu presencia. Eso es lenguaje corporal dominado. Primero, mantén una postura erguida, abierta y relajada. No te encorves ni cruces los brazos como si estuvieras en defensa. Tu cuerpo dice, estoy seguro, estoy cómodo, soy alguien que merece respeto, punto. Segundo, mira a los ojos con firmeza, pero sin intimidar. La mirada directa muestra confianza y honestidad. Evita mirar hacia abajo o a los lados, eso delata inseguridad. Tercero, controla tus movimientos. Evita movimientos nerviosos, tocarte la cara constantemente o jugar con objetos. Cada gesto debe ser intencional, medido. Cuarto, usa el espacio a tu favor. No te escondas ni te hagas pequeño. Un hombre que no ruega ocupa espacio con naturalidad, sin miedo. Quinto, sonríe con autenticidad. La sonrisa es una señal poderosa que invita a la conexión, pero debe ser genuina. Recuerda, hermano, que tu cuerpo habla incluso cuando tu boca está cerrada. Dominar tu lenguaje corporal es comunicar poder, seguridad y deseo sin necesidad de palabras. La próxima vez que estés cerca de alguien que te interesa, observa cómo usas tu cuerpo. ¿Hablas con miedo o con poder? ¿Eres invisible o imponente? La seducción sin rogar comienza con la conquista de tu propio cuerpo. Habla con él y nadie podrá ignorarte. Sección 9. Misterio e independencia emocional. La clave para ser irresistible sin rogar. El misterio no es solo ocultar información. Es crear una aura que invite a descubrirte, a querer saber más. Es dejar que la intriga trabaje a tu favor, sin exponerte todo de inmediato. Un hombre que lo da todo en la primera oportunidad. Se vuelve predecible, aburrido, fácil de entender. Y en la seducción, lo predecible es mortal. Mantener el misterio significa no mostrar todas tus cartas. Significa no estar disponible para cada llamada o mensaje. Significa tener tu vida, tus pasiones, tus retos, y no depender emocionalmente de nadie. La independencia emocional es el imán más poderoso que puedes tener. Porque nadie quiere ser el centro exclusivo del mundo de alguien más. Queremos a quienes tienen un mundo propio, que pueden caminar solos y que eligen compartir, no suplicar por atención. Cuando mantienes tu independencia, envías un mensaje claro. Soy un hombre completo, con mis propios sueños y valores. Si quieres estar conmigo, debes respetar eso. El misterio y la independencia no solo te hacen atractivo. Te hacen invencible ante el miedo al rechazo, a la soledad, a la pérdida. Cultiva tu mundo interior. No lo entregues todo por miedo a perder. Y verás cómo el juego cambia. Porque el hombre que no ruega es el hombre que domina su destino. La siguiente sección está enfocada en cómo manejar la atracción en redes sociales con poder, sin caer en la desesperación ni el ruego. Y aquí te dejo la sección 10. Domina las redes sociales. Cómo crear atracción sin parecer desesperado. Hermano, vivimos en la era digital, donde las redes sociales son el nuevo campo de batalla para la seducción. Pero aquí es donde muchos hombres pierden el control, se desesperan y comienzan a rogar. No se trata de bombardear con mensajes, ni de reaccionar frenéticamente a cada historia o publicación. Se trata de manejar tu presencia con autoridad y estrategia. Primero, cuida tu imagen. Publica contenido que refleje quién eres realmente, tu vida,
tus intereses, tus pasiones. Pero sin exagerar ni buscar aprobación constante. Segundo, no seas disponible 24/7. No respondas instantáneamente a cada mensaje. No estés pegado al teléfono esperando su reacción. La paciencia es tu aliada. Tercero, usa el misterio también en redes. No cuentes todo sobre tu vida en cada post o historia. Deja que quieran saber más. Deja que se pregunten qué hay detrás de esa sonrisa o esa foto. Cuarto, interactúa con confianza. No necesitas poner me gusta en todo lo que publica. Elige momentos estratégicos para mostrar interés, no obsesión. Quinto, evita las peleas y discusiones públicas. Mantén la calma y la dignidad. La madurez emocional atrae más que cualquier palabra. Recuerda, hermano, que las redes sociales son una herramienta, no una prisión. Maneja tu presencia con poder y ellos serán los que intenten conquistarte. En esta sección aprenderás sobre cómo detectar señales reales de interés sin caer en falsas esperanzas ni desesperación. Sección 11. Detectando señales reales, como leer el interés sin caer en falsas esperanzas. Uno de los mayores errores que cometen los hombres que ruegan es interpretar mal las señales. Confunden amabilidad con interés. Confunden atención con compromiso. Por eso es vital aprender a leer entre líneas, a identificar lo que realmente significa cada gesto, cada palabra, cada acción. Primero, la constancia es clave. Si ella está interesada, lo demostrará con acciones sostenidas en el tiempo, no solo un par de mensajes o una sonrisa ocasional. Segundo, observa su lenguaje corporal cuando está contigo. ¿Te mira a los ojos? ¿Se inclina hacia ti? ¿Busca excusas para tocarte o estar cerca? Tercero, escucha qué temas saca en la conversación. Si te habla de planes a futuro donde tú estás incluido, o si pregunta por tu vida personal, es una señal clara. Cuarto, valora la energía que pone en la comunicación. Responde con interés o sus respuestas son cortas y tardías. Pero cuidado, hermano, con las falsas esperanzas. No permitas que un quizás o un ya veremos te mantenga atrapado. El hombre que no ruega sabe cuándo avanzar y cuándo retroceder. Aprender a detectar señales reales te protege del dolor y te posiciona como un hombre que sabe lo que quiere y no se conforma con migajas. En esta última sección aprenderás cómo fortalecer tu autoestima y mantener tu poder personal en la seducción sin rogar. Sección 12. Fortalece tu autoestima. El pilar del poder personal en la seducción. Hermano, la base de todo hombre que enamora sin rogar es su autoestima. Sin ella, cualquier intento se vuelve débil, inseguro y fácil de romper. La autoestima no es arrogancia ni egocentrismo. Es un respeto profundo hacia ti mismo. Una convicción inquebrantable de que mereces lo mejor. Primero, reconoce tu valor más allá de la aprobación externa. No dependas de una mirada, un mensaje o una sonrisa para sentirte bien contigo mismo. Segundo, trabaja en tus fortalezas. Haz una lista de todo aquello que te hace único, valioso y especial. Recuerda tus logros, tus pasiones, tus sueños. Tercero, acepta tus errores y aprende de ellos. Un hombre poderoso no teme equivocarse, porque sabe que cada error es una oportunidad para crecer. Cuarto, rodéate de personas que te eleven, no que te hundan. El entorno influye directamente en tu autoestima y energía. Quinto, cuida tu cuerpo y mente. El ejercicio, la alimentación y la meditación son herramientas para conectar contigo mismo y aumentar tu confianza. Sexto, establece límites claros. Decir no cuando algo no te conviene es una señal de poder y respeto propio. Recuerda, hermano, un hombre con autoestima fuerte no necesita rogar. Porque sabe que su valor es absoluto y no depende de la aceptación ajena. Si llegaste hasta aquí, ya diste el primer paso hacia un nuevo nivel de poder personal. Hoy entendiste que no necesitas rogar, suplicar ni perder tu dignidad para gustarle a nadie. Porque el amor verdadero, la atracción real, no se mendiga, se inspira. Tú no estás aquí para ser una opción. Estás aquí para convertirte en una decisión firme. En un hombre que no necesita perseguir lo que sabe que puede atraer desde su esencia. El camino no será fácil, pero será tuyo. Y eso vale más que cualquier aprobación momentánea. Ahora levántate, trabaja en ti, mantén tu energía alta. Y recuerda cada día quién carajo eres. Porque el hombre que no ruega es el que termina dominando el juego. Si este mensaje resonó contigo, no te vayas como si nada. Suscríbete ahora y únete a los hombres que están dejando de rogar para empezar a dominar. Activa la campana, porque cada semana voy a darte las claves que nadie más se atreve a decirte.
las que te transforman en un hombre irresistible, estratégico y poderoso. Y si conoces a un hermano que necesita despertar, comparte este video. Porque juntos no solo cambiamos nuestra historia, la reescribimos desde el poder.